A ver, antes de explicar lo referente al metabolismo de las proteínas, voy a explicar de manera rápida cómo se lleva a cabo el ciclo del nitrógeno, ¿ya? Todo empieza con el nitrógeno atmosférico. Ese nitrógeno atmosférico es uno de los elementos químicos abundantes en la atmósfera. Este nitrógeno atmosférico tiene que ser fijado, ¿ya? Ese nitrógeno atmosférico se fija a nivel del suelo. A nivel del suelo y a nivel de las raíces de algunas plantas, nosotros tenemos bacterias fijadoras de nitrógeno. ¿Ya? Esas bacterias fijadoras de nitrógeno están presentes en el suelo y están presentes en las raíces de algunas plantas. Principalmente están en las raíces de las leguminosas, ¿ya? De las leguminosas. Cuando hablamos de leguminosas, ¿de qué tipo de plantas estoy hablando? ¿Ya? Las leguminosas son aquellas que son, por ejemplo, la alberja, ¿no? La alfalfa, el trébol, ¿no? Los frijoles, ¿no? Esos son ejemplos de leguminosas. Las raíces de esas plantas contienen principalmente ese tipo de bacterias fijadoras de nitrógeno, ¿ya? Ahora, tanto en las raíces como en en las bacterias fijadoras de nitrógeno que están en el suelo, la reacción que va a ocurrir es una reacción de amonificación, ¿ya? ¿En qué consiste esta reacción de amonificación? Esta reacción de amonificación consiste en la conversión de este nitrógeno en amonio, ¿ya? Ese nitrógeno es transformado en amonio. Eso es una amonificación. Es una reacción redox, es una reacción de reducción. Este nitrógeno se reduce hasta generar amonio, ¿ya? Eso es producido gracias a estas bacterias fijadoras de nitrógeno. Luego, este amonio formado va a generar nitrito y nitrato, ¿ya? Nitrito y nitrato. Eso es gracias a la presencia de bacterias nitrificantes. A esa reacción se le denomina nitrificación, ¿ya? Es una reacción en este caso de oxidación. Es una oxidación que va a ocurrir. El amonio, inicialmente mediado por estas bacterias nitrificantes, genera nitrito. Luego el nitrito genera nitrato. Y este nitrato finalmente es asimilado por la planta a través de la raíz. ¿Ya? Esa es la asimilación. O sea, para que el nitrógeno se asimile, tiene que generarse nitrato. Se tiene que formar nitrato. Ahora, este nitrato en el suelo también nosotros tenemos la presencia de bacterias desnitrificantes. ¿Ya? Hay bacterias desnitrificantes que están presentes en el suelo. Estas bacterias desnitrificantes lo que van a producir es una reacción de desnitrificación que consiste en la transformación del nitrato en nitrógeno atmosférico, o sea, lo devuelven a la atmósfera, ¿ya? Ese nitrógeno es devuelto nuevamente a la atmósfera. Ahora, nosotros en nuestro planeta tenemos la presencia de organismos descomponedores. El caso de algunas bacterias, el caso de algunos hongos. Estos descomponedores lo que van a hacer es utilizar el nitrógeno orgánico, ¿no? Ese nitrógeno orgánico que es obtenido de los desechos de los animales, por ejemplo, de la orina, ¿no? De las heces de los animales. Eso contiene el nitrógeno orgánico y ese nitrógeno orgánico es transformado en amonio, ¿ya? También del desecho, del desperdicio de las plantas, del desecho de esta planta que ya no sirve, ¿no? Que se ha degradado, se transforma en nitrógeno orgánico por acción de estos descomponedores y ese nitrógeno orgánico es transformado en amonio. Luego ocurre la nitrificación, se genera nitrito, nitrato, y luego el nitrato se asimila en las plantas o podría ser devuelto a la atmósfera por acción de las bacterias desnitrificantes. ¿Ya?
Entonces, esto es el ciclo de lo que vendría a ser el ciclo del nitrógeno. Entonces, nosotros de esta manera, nosotros aprovechamos estas plantas que contienen nitrógeno, ¿no? Las consumimos, las ingerimos para poder sintetizar nuestras proteínas. El principal componente de las proteínas es el nitrógeno, ¿ya? Ahora, cuando nosotros consumimos alimentos que contengan proteínas, ¿qué es lo que va a ocurrir en el organismo? Nosotros tenemos enzimas como el caso de proteasas y peptidasas. Estas proteasas y peptidasas las vamos a clasificar en dos grupos, ¿ya? Endopeptidasas y exopeptidasas. Endo y exo. ¿Cuál es la diferencia de una endopeptidasa y de una exopeptidasa? La diferencia está acá, ¿ya? En el caso de una endopeptidasa, rompe enlaces internos de la proteína, la rompe y genera péptidos, ¿ya? Te va a generar péptidos. Ahora, sobre estos péptidos actúan las exopeptidasas. Estos exopeptidasas actúan a los extremos de estos péptidos que se han obtenido y finalmente generan aminoácidos, ¿ya? Generan aminoácidos. Entonces, estas pueden ser proteasas o peptidasas. Si obtengo péptidos, eso se llama endopeptidasa. Si obtengo aminoácidos, eso vendría a ser una exopeptidasa. ¿Ya? Es una exopeptidasa. Entonces, actúan estas proteasas, que en este caso van a ser endopeptidasas, y producto de esta obtenemos péptidos. Luego actúan las exopeptidasas, y producto de estas actúan sobre estos péptidos que se han obtenido, y producto de esto obtengo aminoácidos. Aquí recién obtengo aminoácidos. ¿Ya? Ahora, estos aminoácidos van a seguir siendo degradados. Estos aminoácidos pueden sufrir reacciones de descarboxilación, reacciones de transaminación y reacciones de desaminación. ¿Ya? Son los tres tipos de reacciones que pueden ocurrir con los aminoácidos: descarboxilaciones, desaminaciones y transaminaciones. Entonces, producto de esas reacciones sufridas, yo voy a generar un producto final, ¿no? Ese producto final que se genera debido a la degradación de estos aminoácidos viene a ser el amoníaco, ¿ya? Es el amoníaco. Ahora, con la cadena carbonada que te queda, con esta cadena carbonada que te queda, ¿no? De la degradación de los aminoácidos, pues esa cadena carbonada te puede servir para sintetizar ácidos grasos, ¿ya? Para eso te puede servir. Ahora, este amoníaco no lo podemos acumular en el organismo. Ese amoníaco es tóxico, es nocivo, ¿ya? Este amoníaco formado va a entrar a un ciclo llamado ciclo de la urea. Este ciclo de la urea ocurre principalmente a nivel hepático, ¿no? Ocurre en el hígado, en donde el amoníaco al final genera urea, un producto de desecho, y la urea es excretado principalmente a través de la orina, ¿ya? A través de la orina, ¿ya? La urea, entonces, esta reacción de transformar el amoníaco en urea ocurre en el hígado y luego la urea sí se excreta principalmente a través de la orina. Ya. A ver, ¿cuáles son estas endopeptidasas y cuáles son estas exopeptidasas? ¿Ya? A ver, solo voy a mencionar las más importantes. De las endopeptidasas, tenemos a estas tres primeras, ¿ya? Pepsina, tripsina y la quimotripsina, ¿ya? Esas son las principales endopeptidasas. Y en el caso de las exopeptidasas, tenemos a las carboxipeptidasas. Son las carboxipeptidasas, ¿ya? ¿Qué viene a ser un simógeno? Un simógeno es la forma inactiva de la enzima, ¿ya? Es la forma inactiva de la enzima, ¿ya? A eso se le denomina simógeno. En este caso, la forma activa es la pepsina y la forma inactiva es el pepsinógeno. La forma activa es la tripsina y la inactiva es el tripsinógeno.
La forma activa es la quimotripsina y la inactiva se llama quimotripsinógeno. ¿Ya? Entonces, lo que va a ocurrir es una reacción de hidrólisis, ¿no? Esas enzimas producen una reacción de hidrólisis, es decir, rompen el enlace peptídico con agua, son enzimas proteolíticas que pueden ser endo o exopeptidasas, ¿ya? En el caso del pepsinógeno, hemos dicho que este pepsinógeno es la forma inactiva, ¿ya? Ese pepsinógeno es inactivo. Ese pepsinógeno actúa a un medio ácido. En este caso, a nivel digestivo, se secreta ácido clorhídrico y este ácido clorhídrico lo transforma en pepsina. La pepsina vendría a ser la forma activa del pepsinógeno y la pepsina actúa sobre la proteína, ¿ya? Producto de la acción de la pepsina sobre la proteína, vamos a obtener una mezcla de péptidos, ¿ya? Aquí obtenemos una mezcla de péptidos. La otra enzima es el tripsinógeno. El tripsinógeno es la forma inactiva. La forma activa es la tripsina, ¿ya? Pero para que se genere tripsina, nosotros necesitamos de esta otra enzima, de la enteroquinasa. Esta enteroquinasa actúa sobre el tripsinógeno y lo transforma en tripsina. La tripsina viene a ser la forma activa. Y la tripsina actúa sobre estos péptidos y generamos hexapéptidos. Aquí producimos hexapéptidos. La otra vendría a ser la quimotripsina, ¿ya? La quimotripsina. La forma inactiva es esta, el quimotripsinógeno. Para que lo vuelva activo, necesitamos de tripsina. La tripsina actúa sobre el quimotripsinógeno, generamos quimotripsina y la quimotripsina al final genera péptidos de cadena corta. ¿Ya? Aquí voy a obtener péptidos de cadena corta. ¿Ya? Entonces, este es el resumen de estas endopeptidasas. Primero van a actuar las endopeptidasas y luego actúan las exopeptidasas. ¿Ya? La pepsina, que es la forma activa, la inactiva es el pepsinógeno. Esta actúa a nivel de un pH ácido, ¿ya? Esa enzima se localiza a nivel de estómago y producto de la acción de la pepsina sobre las proteínas, lo que yo voy a obtener son algunos aminoácidos libres. Ah, perdón, acá primero, ¿no? Pepsina es la forma activa, la forma inactiva es el pepsinógeno. Esta enzima actúa a un pH ácido, ¿ya? Se localiza a nivel del estómago y producto de la acción de la pepsina, lo que voy a obtener es una mezcla de oligopéptidos y polipéptidos, ¿ya? En el caso de la tripsina es la forma activa, la inactiva es el tripsinógeno, esta actúa a un medio alcalino y se localiza a nivel del intestino delgado. Producto de la acción de la tripsina, obtenemos péptidos cortos. Y la otra importante es la quimotripsina, ¿ya? La forma inactiva es el quimotripsinógeno, esta actúa también a un medio alcalino, se localiza a nivel del intestino delgado, y producto de la acción de la quimotripsina, obtenemos péptidos, ¿ya? Vamos a obtener péptidos, ¿ya? Entonces, estas son las primeras que van a actuar. Las segundas que actúan son las exopeptidasas, las carboxipeptidasas. Carboxipeptidasa es la forma activa y la forma inactiva se denomina procarboxipeptidasa, la procarboxipeptidasa. Estas actúan a medio alcalino, se localizan en el intestino delgado y producto de estas ya obtienes aminoácidos libres, ¿ya? Algunos aminoácidos libres. Con la carboxipeptidasa A, por ejemplo, obtienes aminoácidos en el extremo del carbono. Con la carboxipeptidasa B obtienes lisina y arginina libre, por ejemplo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, cuando actúan, vuelvo a repetir, cuando actúan las endopeptidasas, ahí obtienes péptidos. La única que actúa en medio ácido es la pepsina. Las demás actúan en medio alcalino. ¿Ya? O sea, la acción de esta es a nivel del estómago. La de demás actúa a nivel del intestino delgado. ¿Ya? Igual estas, ¿no? Las carboxipeptidasas actúan medio alcalino y estas se localizan en intestino delgado.
¿ya? La única que está en el estómago es la pepsina. ¿Ya? ¿En qué consiste la digestión de las proteínas? ¿Ya? La digestión de proteínas consiste en su degradación a través de un proceso de hidrólisis a polipéptidos, tripéptidos, dipéptidos y finalmente obtener aminoácidos. Las proteínas que ingerimos deben ser transformadas por acción de enzimas hasta obtener aminoácidos y finalmente estos aminoácidos pueden ser absorbidos por el organismo. La digestión de las proteínas empieza siempre en el estómago, ¿ya? A nivel de la boca no ocurre nada. A nivel de la boca, con el caso de carbohidratos y proteínas, ahí empezaba la digestión. Pero en el caso de proteínas, la digestión de las proteínas empieza en el estómago, ¿ya? Va a empezar en el estómago. Ahí se liberan algunas enzimas, como la pepsina. El ácido clorhídrico hace que se forme la pepsina activa, ¿no? Producto de esto obtenemos péptidos, luego actúa el tripsinógeno, el quimotripsinógeno, obtenemos péptidos más cortos, ¿ya? Y a nivel intestino delgado se libera las carboxipeptidasas. Cuando actúan estas carboxipeptidasas, finalmente obtenemos aminoácidos. O sea, producto de la digestión final de las proteínas, nosotros vamos a tener aminoácidos y algunos di y tripéptidos. ¿Ya? Di y tripéptidos. Con los aminoácidos que ya han sido obtenidos no hay problema, pero estos di y tripéptidos son absorbidos a nivel digestivo, o sea, atraviesan la membrana del enterocito y aquí dentro del enterocito, estos di y tripéptidos que he obtenido van a ser hidrolizados finalmente hasta obtener aminoácidos, ¿ya? O sea, la digestión finalmente termina acá, ¿no? Aquí va a terminar este proceso digestivo. ¿Ya? Estos ditripéptidos se absorben a nivel intestinal, ingresan al enterocito, se hidrolizan, ahí obtienes aminoácidos y luego los aminoácidos atraviesan nuevamente la membrana del enterocito y van a la circulación general, ¿ya? Van a la sangre, para que sean fuente para la síntesis de nuevas proteínas. ¿Ya? Entonces, a nivel de la boca, las proteínas no sufren ninguna transformación, no hay ninguna reacción que ocurre a nivel de la boca. Todo el proceso ocurre siempre a nivel digestivo, ¿ya? En nuestro organismo, en nuestro cuerpo, existen tres etapas claves en la digestión de las proteínas. Es la digestión proteica que ocurre en el estómago, la digestión proteica mediada por enzimas pancreáticas y la digestión intestinal, que consiste, esa última etapa simplemente es la absorción de los ditripéptidos dentro del enterocito para finalmente hidrolizarlos y obtener aminoácidos al final. ¿Ya? Tres etapas claves entonces. Entonces todo empieza en el estómago, ¿no? En el estómago se libera la pepsina. Esta pepsina actúa sobre la proteína. Producto de esto obtenemos polipéptidos, ¿ya? A nivel intestinal se secreta tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasas, ¿ya? No se olviden que debido a la acción de estas dos, que son la tripsina y la quimotripsina, cuando actúan estas dos sobre estos polipéptidos, vamos a obtener oligopéptidos, ¿no? O sea, más cortitos, más pequeños. Ahí la molécula se está haciendo más cortita. Y uno que otro aminoácido, ¿no? Y finalmente, por acción de cuando actúan estas carboxipeptidasas, finalmente ya obtenemos aminoácidos. O sea, al final, nosotros siempre vamos a obtener aminoácidos, ¿no? Que es el producto final de la hidrólisis de la proteína, ¿ya? No se olviden que con la pepsina, tripsina, quimotripsinógeno, obtienes todavía oligopéptidos, ¿no? Cortitos. Luego, cuando actúan las carboxipeptidasas, ahí recién obtienes aminoácidos, ¿ya? Primero actúa la pepsina, tripsina, quimotripsina y al final actúa la carboxipeptidasa para obtener aminoácidos. Ahora, te puede quedar también di o tripéptidos, ¿ya?
podría ser que obtengas di y tripéptidos. Estos di y tripéptidos son absorbidos a nivel intestinal y aquí dentro del enterocito son hidrolizados para obtener aminoácidos finalmente. Estos aminoácidos atraviesan nuevamente la membrana intestinal y se dirigen a la circulación general. ¿Ya? Entonces, estómago, intestino, a nivel del estómago, pepsina. A nivel intestinal, tripsina, quimotripsina y carboxipeptidasa. ¿Ya? Y luego ocurre la absorción o digestión a nivel intestinal. Esta absorción a nivel intestinal consiste en la absorción de estos ditripéptidos, se introducen dentro del enterocito y aquí dentro del enterocito van a ser hidrolizados hasta obtener aminoácidos. ¿Ya? Aminoácidos. ¿Ya? Entonces, esto es lo mismo que ya les he explicado sobre estas proteínas. Van a actuar endopeptidasas, exopeptidasas. Obtienes primero oligopéptidos y luego obtienes aminoácidos, obtienes dipéptidos y tripéptidos. Esos dipéptidos y tripéptidos atraviesan la membrana del enterocito y aquí dentro finalmente van a ser hidrolizados hasta obtener aminoácidos. ¿Ya? Dentro del enterocito tenemos enzimas, ¿no? Son peptidasas citosólicas que lo que hacen es hidrolizar a esos dipéptidos y tripéptidos para obtener finalmente aminoácidos. Luego esos aminoácidos atraviesan nuevamente la membrana, atraviesan la membrana del enterocito para dirigirse a la circulación general. ¿Ya? Las células epiteliales del intestino absorben aminoácidos libres mediante un mecanismo de transporte activo secundario acoplado al transporte de sodio. Esto también es importante. También se puede absorber pequeños dipéptidos o tripéptidos mediante pinocitosis. Es el tipo de transporte que ocurre con estos dipéptidos y tripéptidos. Es una pinocitosis que va a ocurrir. Y en el citosol del enterocito, si aquí dentro esos dipéptidos y tripéptidos van a ser hidrolizados hasta obtener aminoácidos, ¿ya? Luego los aminoácidos atraviesan la membrana del enterocito y se dirigen a la circulación general a través de la vena porta, ¿ya? Ese es el proceso de digestión que se da con las proteínas, ¿ya? Ahora, entonces, con estos aminoácidos que yo he obtenido, algunos aminoácidos van a servir para sintetizar nuevas proteínas, otros sirven para sintetizar compuestos nitrogenados no proteínicos y otros aminoácidos sufren catabolismo, o sea, sufren degradación, ¿ya? Ahora, los productos finales, ¿no? Del proceso degradativo de los aminoácidos. ¿Cuáles son estos productos finales de la degradación de los aminoácidos? ¿Ya? Esos productos finales se producen debido a una fermentación proteica mediada por la microbiota intestinal. Esos productos finales son el caso de metabolitos de nitrógeno, es el amoníaco, este es el principal producto, ¿ya? El amoníaco, también se puede generar óxido nítrico, ácidos grasos de cadena corta. No se olviden que con la cadena carbonada que me queda del aminoácido que ha sido degradado, con esa cadena carbonada, puede ser utilizada para sintetizar ácidos grasos de cadena corta. ¿Ya? Luego puede obtener también algunos gases, como en el caso del hidrógeno, el CO2, el metano, el amoníaco, ¿no? Esto ya genera los problemas de flatulencia, ¿no? Los problemas de flatulencia. Esos son producidos por la formación de estos gases, ¿ya? Hidrógeno, monodióxido de carbono, metano, amoníaco, ¿ya? Estos productos tienen que ser excretados, ¿ya? Son excretados, finalmente van a ser excretados. Ya. Ahora, en el caso de los aminoácidos, hemos dicho que el producto final, uno de las
producto de la hidrólisis sufrida por las proteínas, ¿no? Por acción de las endopeptidasas y exopeptidasas, producto de esa acción, nosotros obtenemos aminoácidos, ¿no? Vamos a obtener aminoácidos. Ahora, estos aminoácidos pueden ser degradados, o sea, podemos seguir rompiendo estos aminoácidos. Las reacciones mediante las cuales estos aminoácidos son rotos, a esas reacciones se les denomina, son reacciones de descarboxilación, reacciones de desaminación oxidativa y reacciones de transaminación, ¿ya? Son las tres principales reacciones degradativas que van a ocurrir con los aminoácidos. Entonces, producto de esa degradación, nosotros obtenemos un esqueleto carbonado, nosotros obtenemos productos metabólicos. El principal producto metabólico obtenido de la degradación de los aminoácidos es el amoníaco. Este amoníaco ingresa al ciclo de la urea para que pueda ser excretado principalmente a través de la orina, ¿no? Por vía renal, ¿ya? Con el esqueleto carbonado, este esqueleto carbonado puede continuar oxidándose hasta generar CO2 y agua, ¿ya? Y podría servir como fuente de síntesis para poder obtener o para poder sintetizar ácidos grasos de cadena corta, ¿ya? Ácidos grasos de cadena corta, ¿ya? A ver, presten atención a esta parte, por favor, ¿ya? Hemos dicho que las principales reacciones son las reacciones de transaminación, las reacciones de desaminación oxidativa y las reacciones de descarboxilación. Las reacciones de transaminación se da mediante un trabajo enzimático. Las enzimas responsables de catalizar estas reacciones de transaminación se denominan transaminasas, ¿ya? Son las transaminasas. ¿Cómo actúan las transaminasas? ¿Ya? A ver, presten atención a esto. Las transaminasas lo que van a hacer es catalizar una reacción en donde los reactantes van a ser alfa-cetoácidos y un aminoácido, ¿ya? Esta estructura que ven acá corresponde a la estructura de un alfa-cetoácido, ¿ya? ¿Por qué digo que se trata de un alfa-cetoácido? Ya es por una razón que ahorita les voy a explicar. ¿Ya? ¿Por qué digo que este es un alfa-cetoácido? Es bien sencillo. Porque este grupo tiene este grupo ceto, ¿ya? Este grupo ceto. Este grupo ceto está enlazado a este carbono alfa. Este es el carbono alfa. Y este carbono alfa tiene un grupo carboxilo, ¿ya? Ese grupo alfa tiene un grupo carboxilo. Entonces, este vendría a ser un alfa cetoácido. ¿Por qué digo que es un alfa cetoácido? Porque en el carbono alfa tiene un grupo ceto y este grupo ceto está enlazado a un grupo carboxilo. Por eso es un alfa cetoácido. Esta es la estructura de un aminoácido en particular, ¿no? Todo aminoácido tiene un grupo carboxilo, ¿no? Este es el grupo carboxilo, el de acá, y un grupo amino, ¿ya? Grupo carboxilo y grupo amino enlazados al carbono alfa, ¿ya? Enlazados al carbono alfa. A ver, voy a, voy a guardarlo como... a ver, déjenme-
Entonces, esta es la estructura de un alfa-cetoácido, ¿no? ¿Por qué digo que es un alfa-cetoácido? Porque tiene este grupo ceto, el de acá, que está enlazado al grupo de arriba, que corresponde al de un grupo ácido, ¿no? Este es el grupo ácido, ¿ya? El de acá arriba es el grupo ácido. Es un grupo ácido enlazado a un grupo ceto, o sea, a un grupo ceto. Carbono enlace doble oxígeno. Esto es un alfa-cetoácido. El de acá abajo vendría a ser un aminoácido. ¿Ya? ¿Por qué digo que este es un aminoácido? Porque este tiene un grupo amino, ¿ya? Ahí hay un grupo amino y este de aquí es un grupo carboxilo, enlazados al carbono alfa. Este es el carbono alfa, ¿ya? Grupo amino, grupo carboxilo, al carbono alfa. Entonces, la transaminasa, ¿por qué se le llama transaminasa? ¿Ya? ¿Por qué el nombre de transaminasa? Porque lo que hace esta transaminasa, por eso le han puesto ese nombre, es transferir un grupo amino, ¿ya? Transfiere un grupo amino al alfa-cetoácido. Esa es una transaminación, ¿ya? Transferencia de un grupo amino a un alfa-cetoácido, ¿ya? Esa es la reacción de transaminación. Entonces, quien tiene el grupo amino es este aminoácido. Este grupo amino es transferido al alfa-cetoácido, ¿ya? Y aquí pueden ver el producto generado. Ya, este es el grupo amino que se ha formado. Este es el grupo amino que está siendo transferido de este aminoácido. Entonces, es bien fácil generar los productos generados de la transaminación. Entonces, simplemente, ¿qué van a hacer? A este alfa-cetoácido, este enlace doble carbono-oxígeno, lo transforman en un enlace simple carbono-nitrógeno. ¿Ya? Este carbono que contenía el enlace doble carbono-oxígeno, lo enlazan al grupo amino. Simplemente van a hacer eso. ¿Ya? Hacen eso con el alfa-cetoácido. Entonces, este grupo ceto se transforma al final en grupo amino enlazado a este carbono alfa. Este es el carbono alfa. Entonces, ¿qué estoy generando? Un grupo amino, un grupo ácido enlazado al carbono alfa. Lo que estoy sintetizando es un nuevo aminoácido. Aquí se sintetiza un nuevo aminoácido. ¿Ya? Este es un nuevo aminoácido. Ahora, ¿qué ocurre con el aminoácido que ha donado el grupo amino? ¿Ya? Este grupo amino ha sido liberado. En esa posición donde ha estado ese grupo amino, tú le vas a colocar un enlace doble carbono-oxígeno, que es este. ¿Ya? Simplemente haces eso. Lo demás lo dejas igual. ¿Ya? En esa posición donde has tenido ese grupo amino, ahí le pones un enlace doble carbono-oxígeno. ¿Ya? Entonces, ¿qué estás generando? Aquí estás generando un nuevo alfa-cetoácido. ¿Ya? Entonces, los productos de la transaminación son nuevos aminoácidos y nuevos alfa-cetoácidos. ¿Ya? Nuevos aminoácidos y nuevos alfa-cetoácidos. Entonces, ¿qué van a hacer? Entonces, yo en el examen les voy a colocar un alfa-cetoácido y un aminoácido X y les voy a pedir que me den los productos de la reacción que se generan. En este caso, el alfa-cetoácido, este enlace doble carbono-oxígeno del alfa-cetoácido, lo transforman en un enlace simple carbono NH2. Y en el caso del aminoácido, ese grupo amino que ha sido liberado lo transforman en un enlace doble carbono-oxígeno, ¿ya? El de arriba es el nuevo aminoácido y el de abajo es el nuevo alfa-cetoácido. Esa es la reacción de transaminación que va a ocurrir. Ahora, la reacción de desaminación oxidativa, ¿ya? La reacción de desaminación oxidativa. Esta implica la reacción que va a ocurrir con el aminoácido que ha sido sintetizado en la transaminación. ¿Ya? Ese aminoácido va a sufrir una desaminación oxidativa. Entonces, esta es la estructura del nuevo aminoácido que se ha formado. ¿Ya? Entonces, en este aminoácido, este grupo amino se libera. ¿Ya? Ese grupo amino es liberado. Ese grupo amino sale bajo la forma de NH3. ¿Ya? Sale bajo la forma de NH3.
Y en la posición donde se ha liberado el NH2, simplemente se le coloca un enlace doble carbono-oxígeno. Ahí se coloca un enlace doble carbono-oxígeno. ¿Ya? Fácil, ¿ah? Sale el NH2, este NH2 sale bajo la forma de NH3, que es el amoníaco, y en la posición donde está liberándose el NH2, ahí le pones un enlace doble carbono-oxígeno. ¿Ya? Ahí hay un enlace doble carbono-oxígeno, que ha formado un nuevo alfa-cetoácido. Aquí estás generando un alfa-cetoácido. ¿Ya? Producto de la desaminación de un aminoácido, esto genera amoníaco y genera un alfa-cetoácido. Generas un alfa-cetoácido. ¿Ya? Ahora, las reacciones de desaminación oxidativa son reacciones que son catalizadas por deshidrogenasas. ¿Ya? Reacciones catalizadas por deshidrogenasas. Es una reacción redox que ocurre. Y las deshidrogenasas siempre utilizan coenzimas, ¿ya? Siempre utilizan coenzimas. ¿Cuáles son las coenzimas que van a utilizar? Puede ser el NAT o el NADP, ¿ya? NAT o NADP, cualquiera de los dos. Cualquiera de las dos son coenzimas para esas deshidrogenasas. En esta reacción de acá abajo tenemos el glutamato. Este glutamato se genera primero tiene que ocurrir la transaminación, ¿ya? Producto de la transaminación ocurre la formación del glutamato. Luego el glutamato se desamina, se libera el grupo amino, ¿no? Ahí se libera el grupo amino, sale bajo la forma de amoníaco, y en esa posición donde ha ocurrido la liberación de ese amoníaco, simplemente ¿qué le vas a colocar? Un enlace doble carbono-oxígeno. Ahí le colocas un enlace doble carbono-oxígeno. ¿Ya? Este es el nuevo alfa-cetoácido que se ha formado. ¿Cómo se denomina? Si el aminoácido ha sido glutamato, este alfa-cetoácido se llama alfa-cetoglutarato. ¿Ya? Alfa-ceto se mantiene. La terminación, al glutamato, ahí como ven, miren, le colocas el prefijo alfa-ceto, ¿no? Y a este glutamato le cambias la terminación ato, ¿no? Ahí estás cambiando ato por arato, ¿no? Ato por arato, ¿ya? Alfa-cetoglutarato. Siempre va a terminar en arato. Alfa-cetoglutarato, ¿ya? Entonces, esta terminación amato la cambias por arato. Alfa-cetoglutarato, ¿ya? Esa es la reacción de desaminación oxidativa. Entonces, ahí los productos son amoníaco y un alfa-cetoácido que se está sintetizando. ¿Ya? Ahora, este glutamato es un aminoácido muy importante para nosotros, ¿ya? Porque este es el donador de amoníaco. Ese es el principal aminoácido donador de amoníaco en el organismo, ¿ya? El glutamato. Ya, esto es el resumen. Acá abajo están los conceptos de lo que vendría a ser una transaminación y una desaminación, ¿ya? Una transaminación es la transferencia de grupos aminos desde un alfa-aminoácido a un alfa-cetoácido. Producto de esto se genera un nuevo aminoácido y un nuevo cetoácido, ¿ya? Primero ocurre la transaminación. Esto implica la reacción que ocurre entre un alfa-cetoácido y un aminoácido. El aminoácido le transfiere un grupo amino y producto de esto generas un nuevo aminoácido y un nuevo alfa-cetoácido. ¿Ya? Estas reacciones son catalizadas por aminotransferasas o transaminasas, ¿ya? Se llaman aminotransferasas o transaminasas y la mayoría utiliza el glutamato como donador de grupo amino. ¿Ya? La mayoría va a utilizar este aminoácido como donador de grupo amino. Luego ocurre la desaminación. ¿Qué significa la desaminación? La desaminación simplemente es una reacción catabólica. Es la primera reacción de ruptura de los aminoácidos. ¿Ya?
se refiere a la reaminoción del grupo alfamino con el objeto de excretar el exceso de nitrógeno y degradar el esqueleto carbonado. ¿Ya? Entonces, en estas reacciones de desaminación, nosotros vamos a tener la liberación de un grupo amino. O sea, este aminoácido, que es el glutamato, libera un grupo amino y producto de esto generamos un nuevo, generamos un alfa-cetoácido, ¿no? Producto de esa desaminación. Ahí se libera el amoníaco y ese amoníaco ingresa al ciclo de la urea. ¿Ya? Estos son ejemplos de reacciones de transaminación. ¿Por qué digo que son ejemplos de reacciones de transaminación? ¿Ya? Porque en esta reacción está reaccionando el ácido glutámico con el ácido pirúvico. El ácido glutámico es un aminoácido. El ácido pirúvico, como ahí ven su estructura, sería, este es un grupo ceto. Si yo tengo un grupo ceto enlazado a un grupo ácido, esto vendría a ser la estructura de un alfa-cetoácido. Este es un alfa-cetoácido y este es un aminoácido. Y cuando reacciona un aminoácido con un alfa-cetoácido, la reacción que va a ocurrir es una transaminación. ¿Ya? Hay una transaminación. ¿Qué implica la transaminación? Este grupo amino es transferido al alfa-cetoácido. Y en esa posición, ahí le estás colocando un enlace doble carbono-oxígeno. ¿Ya? Y en esta posición, carbono, enlace doble oxígeno, le adicionas un grupo amino. Ahí le estás colocando un grupo amino. Lógicamente, ahí le vas a colocar un hidrógeno, ¿no? Porque el carbono es tetravalente. ¿Ya? Entonces, estas son las reacciones de transaminación. Aquí hay otro ejemplo, el de acá, ¿no? Ácido glutámico con ácido fenilpirúvico. ¿Ya? El ácido glutámico es el aminoácido y el ácido fenilpirúvico es el alfa-cetoácido. Este grupo amino es transferido acá al alfa-cetoácido. El grupo amino se transforma en grupo ceto y este grupo ceto, ahí le adicionas un grupo amino, ¿no? En esa posición, ¿no? De este enlace doble carbono-oxígeno, ahí le colocas un grupo amino y le adicionas un hidrógeno, ¿no? Para que complete su tetravalencia, ¿ya? Son ejemplos de reacciones de transaminación. Ahora, las reacciones de transaminación, todas las reacciones de transaminación son catalizadas con cofactores, ¿ya? El cofactor que utiliza las reacciones de transaminación es el fosfato de piridoxal, ¿ya? El fosfato de piridoxal. Este fosfato de piridoxal viene a ser el cofactor para que, para que las reacciones de transaminación se puedan llevar a cabo. ¿Ya? El fosfato de piridoxal entonces. Esta es la vitamina B6, ¿no? La vitamina B6, ¿ya? La piridioxina. Es la piridioxina con un grupo fosfato, fosfato de piridoxal, ¿ya? Ese es el cofactor para que las reacciones de transaminación se puedan dar, se pueda llevar a cabo. Ahora, las transaminasas son enzimas bien importantes para nosotros, ¿ya? Los niveles de transaminasas en plasma deben de ser bajos, no deben de estar en altas concentraciones. Un estado normal es cuando nosotros encontremos transaminasas en plasma bajas. Si las transaminasas en plasma están elevadas, eso es un indicativo de un daño celular. Ya, es un daño celular. Cuando hablamos de transaminasas, las principales transaminasas son estas dos. Solo las ciclas, nada más, ¿ya? El GOT y el GPT. GOT y GPT. ¿Ya? Estas son las dos principales transaminasas. ¿En qué situaciones estas transaminasas pueden estar elevadas? Por lo general, la elevación de estas transaminasas están relacionadas a un daño hepático, ¿ya? Por lo general. Cuando nosotros encontramos transaminasas en plasma elevadas, eso es un indicativo de un daño hepático. Pero hay algunas situaciones en las cuales nosotros vamos a tener transaminasas elevadas y no existe daño hepático.
¿En qué situaciones vamos a tener transaminasas elevadas sin indicar daño hepático? Obesidad. ¿Ya? En una obesidad, transaminasas están elevadas. En actividad física intensa. En una actividad física intensa vamos a tener transaminasas elevadas. En una hemólisis, una anemia hemolítica. En una anemia hemolítica también hay transaminasas elevadas. Y en daño muscular. En un daño muscular también vamos a tener transaminasas elevadas. ¿Ya? Ahora, hay algunas enfermedades en las cuales esos también hay que tener en cuenta, enfermedades que pueden producir transaminasas elevadas, ¿no? Por ejemplo, problemas de hepatitis virales. Las hepatitis virales pueden producir transaminasas elevadas. Problemas de diabetes, problemas de hipercolesterolemia, colesterol elevado, triglicéridos elevados, también pueden generar transaminasas elevadas. El exceso de alcohol y algunos fármacos que se metabolizan a nivel hepático. Esto también puede ser una situación de encontrar transaminasas elevadas, ¿ya? Y algunas alteraciones genéticas, ¿ya? Entonces, una hepatitis, ahora, hay las transaminasas pueden estar elevadas, ¿ya? Y esto puede ser indicativo, y eso ya les he dicho hace un momento, ¿no? Cuando nosotros encontremos transaminasas elevadas, eso puede ser indicativo de un daño hepático, ¿ya? Transaminasas elevadas es un indicativo de un daño hepático. Ahora, nosotros podemos tener un daño hepático agudo o un daño hepático crónico, ¿no? Que es más severo, ¿ya? En daño hepático agudo, por ejemplo, hepatitis virales, ¿no? Obstrucciones biliares, la enfermedad de Wilson. La enfermedad de Wilson es una enfermedad que puede producir daño hepático agudo, pero esta enfermedad de Wilson se caracteriza por acumulación de cobre en el organismo. ¿Ya? Ese exceso de cobre en el organismo es justamente lo que produce este daño hepático. Esto es una enfermedad inmune, autoinmune. ¿Ya? Se caracteriza por la acumulación de cobre en el organismo. En daño hepático crónico, el abuso de alcohol, ¿ya? El abuso de alcohol. Fármacos, tenemos fármacos, la mayoría de los fármacos se metabolizan a nivel hepático. El exceso de estos fármacos, el uso prolongado y en altas dosis de esos fármacos puede producir daño hepático. ¿Ya? Y hay enfermedades de Wilson que también generan daño hepático crónico. ¿Ya? Hay algunas enfermedades enfermedades de Wilson que pueden producir daño hepático crónico. Ya. Ahora, en lo que respecta a las reacciones de descarboxilación, solo voy a mencionar dos reacciones de descarboxilación con aminoácidos, ¿ya? Es el caso de la histidina y el caso de la tirosina. La histidina y la tirosina son dos aminoácidos que el organismo tiene, ¿no? Cuando la histidina se descarboxila, esto genera formación de histamina, ¿ya? Forma histamina. La histamina es una amina biogénica, ¿ya? Es una histamina biogénica. Esta histamina se puede almacenar a nivel de los mastocitos y cuando la histamina se libera a partir de los mastocitos, eso puede generar cuadros alérgicos, ¿ya? Podría ser causante de cuadros alérgicos. En el caso de la tirosina, cuando la tirosina se llega a descarboxilar, la descarboxilación de la tirosina genera tiramina, ¿ya? Produce tiramina. Esta tiramina, su estructura es bien parecida a la adrenalina. Ya, esa tiramina es bien parecida a la adrenalina. La única diferencia es que la adrenalina, cuando hablamos de tiramina, la tiramina la podemos encontrar principalmente en alimentos de origen vegetal. En cambio, la adrenalina lo encontramos principalmente en el caso nuestro, ¿no? En células de origen animal, ¿ya? Por ejemplo, ¿dónde hay presencia de tiramina? La tiramina la podemos encontrar, por ejemplo, en alimentos que sean fáciles de fermentar, ¿ya?
Por ejemplo, en un vino añejado, en la cerveza, ¿ya? Vino añejado, la cerveza, en el caso del escabeche, ¿ya? En el caso de los encurtidos, ahí hay presencia de tiramina. Ahora, estos alimentos que contengan tiramina, cuando ingresan al organismo, actúan de la misma forma que la adrenalina. Cuando la adrenalina, no se olviden, tiene dos receptores, los receptores alfa y los receptores beta. Cuando la adrenalina actúa sobre los receptores alfa, eso genera vasocontracción. Lo mismo va a hacer la tiramina. La tiramina también puede activar receptores alfa adrenérgicos y producto de esa activación puede generar vasocontracción. Ahora, la excesiva activación de estos receptores alfa genera una excesiva vasocontracción y la excesiva vasocontracción ya es patológica. En este caso, podría causar hipertensión arterial, ¿ya? Podría ser causante de hipertensión arterial. En conclusión, pacientes hipertensos no pueden consumir alimentos, está contraindicado, ¿no? Un paciente que es hipertenso no puede consumir alimentos que contengan tiramina. O sea, tiene que tener cuidado, en pocas palabras, ¿ya? Eso es una contraindicación. Tiene que tener cuidado en consumir alimentos que contengan tiramina, porque estos producen vasocontracción. Si es hipertenso, en un hipertenso ya hay vasocontracción. Y si a eso le sumas la vasocontracción por la tiramina, eso le puede generar una crisis hipertensiva al paciente. ¿Ya? Crisis hipertensiva al paciente. Entonces hay que tener cuidado con estos alimentos que contengan tiramina en pacientes hipertensos. Ahora, la lanina, ¿ya? A partir de la lanina, esta lanina puede servir para formar glucosa. ¿Ya? Entonces, aquí está sintetizando glucosa a partir de alanina. Esto ocurre en el hígado, ¿ya? Esta reacción, ¿cómo se llama? Tiene un nombre. Está sintetizando glucosa a partir de un aminoácido. Esto es gluconeogénesis. Esto viene a ser gluconeogénesis, ¿ya? Alanina, glucosa. Esto es la gluconeogénesis. Esto ocurre a nivel hepático. Ahora, en la sangre, perdón, en el músculo, ¿qué ocurre en el músculo? Que a partir de la glucosa tú puedes generar alanina. La glucosa forma piruvato, esto es la glicólisis, ¿ya? Esto es glicólisis y a partir del piruvato generas alanina. Esto ocurre en el músculo y la síntesis de glucosa a partir de la alanina ocurre a nivel hepático. ¿Ya? ¿Qué vienen a ser las catecolaminas? Hay tres catecolaminas que el organismo produce. Dopamina, noradrenalina y la adrenalina, ¿ya? Dopamina, noradrenalina y adrenalina. ¿A partir de qué aminoácidos se generan estas catecolaminas? A partir de la fenilalanina. La fenilalanina genera tirosina, la tirosina genera dopamina, la dopamina genera noradrenalina y la noradrenalina genera la principal catecolamina, ¿no? Que en este caso es la adrenalina, ¿ya? Ahora, hay una enzima importante en esta reacción, es esta, la fenilalanina hidroxilasa. Esta fenilalanina hidroxilasa es la responsable de transformar fenilalanina en tirosina. La deficiencia de esta enzima produce una enfermedad llamada fenilcetonuria. No se olviden, si hay deficiencia de esta enzima, no se puede generar tirosina. ¿Eso qué significa? Que en tu organismo se acumula fenilalanina y el exceso de fenilalanina puede producir daño del cerebro, puede producir daño del cerebro. ¿Cuáles son las personas que son más afectadas por esta enfermedad? Los neonatos, ¿ya? Los neonatos. Un neonato puede tener fenilcetonuria. Es por eso importantísimo hacer el dosaje, hacer la prueba del talón en los neonatos, ¿no? Se hace la prueba del talón para ver luego en el laboratorio cuánto de fenilalanina tiene. Si está en exceso, eso ya es un indicativo de fenilcetonuria. Y pues eso puede producir daño al cerebro en el neonato, ¿ya? Ahora, la dopamina, este es un neurotransmisor.
los receptores de la dopamina son receptores dopaminérgicos, ¿ya? Esos receptores dopaminérgicos son el D1, D2, D3, D4, D5. Estos se ubican principalmente a nivel del sistema nervioso central. En el caso de la adrenalina, noradrenalina, sus receptores se denominan receptores adrenérgicos. Se clasifican en alfa y beta, ¿ya? Alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Esos son los receptores de la adrenalina y de la noradrenalina. Ahora, en el caso de la adrenalina y de la noradrenalina, estas son liberadas al espacio sináptico. O sea, en el proceso de sinapsis, ¿no? La neurona liberan adrenalina y noradrenalina al espacio sináptico. Esto principalmente a nivel del sistema nervioso simpático, ¿ya? Del simpático. Se libera adrenalina y noradrenalina en el espacio sináptico. Ahora, la concentración de estos neurotransmisores no debe estar alta ni baja, debe estar en niveles normales, ¿no? Moderados. ¿Cómo controlo los niveles de adrenalina, noradrenalina y de dopamina también, ¿no? Dopamina también, ¿ya? A nivel del espacio sináptico, ¿ya? Eso es por acción enzimática. Hay dos enzimas importantes responsables de metabolizar estas catecolaminas. ¿Ya? Esas dos enzimas son la MAO y la COMT, ¿ya? Monoaminoxidasa y la catecol ortometiltransferasa. Estas dos enzimas son las responsables de metabolizar a las catecolaminas, las degradan, ¿no? Y de esa forma sus niveles están controlados normales. No las van a degradar por completo, no degrada una cierta cantidad de catecolaminas de tal forma que sus niveles estén normales, ¿no? Moderados, ¿ya? MAO y la CON. Ahora, hay medicamentos que pueden actuar sobre esta MAO, ¿ya? Esos medicamentos que actúan sobre la MAO se denominan IMAO, inhibidores de la monoaminoxidasa. Estos inhibidores de la monoaminoxidasa inhiben a la MAO. Si la MAO está inhibida, significa que los niveles de epinefrina están elevados. Vamos a tener un exceso de epinefrina en el organismo. Y ahí se producen efectos tóxicos, efectos nocivos, ¿no? Por ejemplo, excesiva vasocontracción. Y eso puede generar, ya saben, hipertensión arterial, ¿ya? Entonces, estos IMAO se utilizan principalmente como antidepresivos, ¿ya? Esos IMAO principalmente los utilizamos como antidepresivos. Entonces, un antidepresivo produce inhibición de la MAO y como consecuencia de eso, los niveles de epinefrina van a estar aumentados. Y ahí se producen efectos nocivos, ¿no? Como el caso de la excesiva vasocontracción que puede generar hipertensión arterial. Esto lo pasamos, ¿ya? Ya. Los aminoácidos desde el punto de vista metabólico, ¿ya? Los podemos clasificar en aminoácidos glucogénicos y aminoácidos cetogénicos. ¿Qué viene a ser un aminoácido glucogénico? Es un aminoácido que sirve para sintetizar glucosa, es decir, sirve para que se lleve a cabo la gluconeogénesis, ¿ya? Los aminoácidos glucogénicos son varios, ¿ya? Ahí está la relación de los glucogénicos. Con estos formas glucosa, es decir, haces gluconeogénesis. ¿Qué es un aminoácido cetogénico? Los aminoácidos cetogénicos sirven para generar acetilcoenzima A y a partir de la acetilcoenzima A puede generar cuerpos cetónicos, ¿ya? ¿Cuáles son estos aminoácidos cetogénicos? Son dos nada más, la leucina y la lisina, ¿ya? Leucina y lisina. O sea, a partir de estos generas la acetilcoenzima A y con esa acetilcoenzima A generas los cuerpos cetónicos. Y luego tenemos este ciclo, ¿no? Este ciclo de la urea, ¿ya? ¿Cómo empieza el ciclo de la urea? El ciclo de la urea empieza con la fusión del CO2 y del amoníaco. Esto ocurre en la mitocondria. Esta reacción va a ocurrir en la mitocondria. El CO2 y el amoníaco se fusionan, genera esta molécula llamada carbamilfosfato. Luego, el carbamilfosfato se fusiona con una molécula de ornitina para generar una molécula de citrulina
La citrulina atraviesa la membrana mitocondrial, va al citosol de la célula y esta citrulina se va a desdoblar en aspartato y arginosucinato. ¿Ya? Esto ya ocurre en el citosol de la célula. El arginosucinato se desdobla en fumarato y arginina, ¿ya? Fumarato y arginina. Y la arginina se desdobla en ornitina y en urea. La urea es la que se elimina, ¿no? Ahí la urea se elimina, se excreta a través de la orina, ¿no? Como un producto de desecho. Ojo que aquí en el ciclo de la urea lo estamos eliminando como un producto de desecho, ¿no? Todo este es el ciclo de la urea, ¿ya? Ahora, esta ornitina, como ustedes pueden ver, se está regenerando nuevamente, ¿no? En un ciclo de la urea, en una vuelta completa del ciclo de la urea, la ornitina se vuelve a generar. Es por eso la razón de por qué a la ornitina también la denominamos molécula catalítica. La otra molécula catalítica era el oxalacetato. En el caso de proteínas, la molécula catalítica es la ornitina. ¿Por qué se le llamaba molécula catalítica? Porque es una molécula que se parece a las enzimas en el simple hecho de ser una molécula que no se gasta, que no se modifica, ¿ya? La ornitina es la molécula catalítica en el metabolismo de proteínas en este caso. Ahora, hay dos moléculas que se utilizan para conectar el ciclo de la urea con el ciclo de Krebs, ¿ya? Dos moléculas que sirven para conectar estos dos ciclos. Esas dos moléculas son el caso del aspartato, ¿ya? De este, y el otro es el fumarato, ¿ya? El aspartato y el fumarato. El fumarato es una molécula que se genera en el ciclo de Krebs. Y en el ciclo de la urea también tenemos, ¿no? Ahí como pueden ver, ¿no? Aquí está el fumarato que también se va a liberar, ¿no? Ahí también se libera fumarato, ¿no? En el ciclo de la urea, ¿no? Y ese fumarato que se está generando en el ciclo de la urea puede ingresar al ciclo de Krebs, ¿ya? Puede ingresar al ciclo de Krebs. El fumarato se forma en el ciclo de la urea, pero puede ingresar al ciclo de Krebs. La otra molécula es el aspartato. El aspartato es un aminoácido, ojo, ¿ya? Este aspartato es un aminoácido. Este aspartato se genera a partir del oxalacetato. Y este aspartato también podría ingresar al ciclo de la urea, ¿ya? Entonces ahí hay dos moléculas que sirven para conectar el ciclo de la urea y el ciclo de Krebs. Son el caso del aspartato y el caso del fumarato. Ahora, ¿por qué es importante el dosaje de la urea? ¿Ya? Los niveles de urea no deben de estar elevados, deben de estar en niveles bajos. ¿Qué ocurre si los niveles de urea están muy aumentados? ¿Ya? Si los niveles de urea están aumentados, eso puede ser indicativo de un problema renal. ¿Ya? De un problema renal. De eso acuérdense. Si yo tengo un exceso de urea, después ya va a ser el dosaje, ¿no? El dosaje de urea se puede hacer en orina. Raras veces se puede hacer en sangre, ¿no? En el suero sanguíneo, ¿ya? Se puede hacer en suero sanguíneo también, pero también se hace en orina. Si los niveles de urea están aumentados, eso significa que podría tratarse de un daño renal, ¿ya? Ahora, si están disminuidos, ¿qué te puede indicar? Puede indicar un problema hepático o un posible embarazo. Daño hepático o un posible embarazo. ¿Ya? De eso acuérdense, por favor. De eso acuérdense. Si está aumentado, problema renal. Si está disminuido, posible embarazo o daño hepático. Ya. ¿Cómo se genera el ácido úrico en el organismo? ¿Ya?
Este ácido úrico en el organismo se va a generar cuando se fusiona la adenina con la guanina. La adenina y la guanina, estas son nucleótidos, ¿ya? Este es el nucleótido de adenina y el nucleótido de guanina se llama, este viene a ser adenina, guanina, no, estas son, perdón, acá me estoy confundiendo. Adenina y guanina son bases nitrogenadas, ¿no? Estas son bases nitrogenadas. Cuando la adenina y la guanina se fusionan, esta adenina y guanina fusionada genera inosina. Luego la inosina genera hiposantina, la hiposantina genera santina y la santina finalmente genera ácido úrico. Son reacciones redox que se van a formar, ¿ya? Y en esas reacciones redox que ocurren hasta generar el ácido úrico, ahí puede generarse también radicales libres, como el radical superóxido. ¿Ya? Como este radical, ¿no? El radical superóxido, ¿ya? Entonces, de esa forma se genera el ácido úrico. A partir de la fusión de la adenina con guanina, genera inosina, genera hiposantina, genera santina y finalmente genera ácido úrico en el organismo. ¿Por qué les hablo del ácido úrico del organismo? ¿Ya? Porque hay una enfermedad relacionada con el exceso de ácido úrico en el organismo. Esa enfermedad que está relacionada con el exceso de ácido úrico en el organismo se denomina gota, ¿ya? Es la gota. ¿Qué es la gota? Es una enfermedad ocasionada por el depósito de cristales de urato en una articulación o en los tejidos que lo rodea. Esto genera dolor. La gota es una inflamación. Este exceso de urato a nivel de las articulaciones es lo que genera el dolor, ¿no? Hace que las articulaciones se hinchen debido a los depósitos de urato que se han formado, y eso es lo que generaría el dolor, ¿ya? La causa de esta enfermedad es la hiperuricemia. ¿Qué cosa es una hiperuricemia? El exceso de ácido úrico. Es la dificultad de eliminar ácido úrico en la sangre. O sea, es un exceso de ácido úrico, ¿ya? Esa es la hiperuricemia. Síntomas: dolor, inflamación, enrojecimiento, ¿no? Esos son síntomas de gota, ¿ya? Y esta enfermedad puede ser producido por el exceso de consumo de carnes rojas, de embutidos, exceso de consumo de vísceras y exceso de consumo de mariscos, ¿ya? El exceso de bebidas alcohólicas como la cerveza, incluso la cerveza sin alcohol, ¿ya? Y otro tipo de licores también puede generar gota, también podría producir gota. ¿Ya? Y luego tenemos una enfermedad que está relacionada con la acumulación de amoníaco en el organismo. Es una enfermedad genética, ¿ya? Esa enfermedad se denomina hiperamonemia, la hiperamonemia. La hiperamonemia, en este caso, afecta principalmente a los neonatos, ¿ya? Va a afectar principalmente a los neonatos. Y es una enfermedad genética que se caracteriza por la deficiencia de alguna de las enzimas del ciclo de la urea. ¿Ya? Hay deficiencia de alguna de las enzimas del ciclo de la urea. Y eso lo que genera es la acumulación de amoníaco. Se acumula amoníaco. Y en este caso, la enfermedad producida se denomina hiperamonemia. ¿Ya? La hiperamonemia. Afecta principalmente a los neonatos. ¿Ya? Luego tenemos a la creatina. ¿Qué viene a ser la creatina? La creatina es una molécula que se forma a nivel hepático cuando se fusiona la arginina, la glicina y la metionina. La fusión de estas tres genera creatinina. Esta creatinina genera fosfocreatina y la fosfocreatina va a formar creatinina, ¿ya? Entonces, la creatinina es la fusión de estas tres: arginina, glicina, metionina. Se genera creatina. La creatina genera fosfocreatina a nivel muscular, ¿ya? Es una reacción de quinación, principalmente a nivel del músculo. Esta es la molécula energética que permite que el músculo contraiga. Y luego este fosfato de creatina se desfosforila, se ocurre una fosfatación y luego una ciclación y se genera la creatinina. Esta creatinina se localiza en sangre y finalmente se excreta
a nivel renal, ¿ya? Se forma en sangre y se excreta a través de los riñones, ¿no? A través de la orina. Ahora, niveles aumentados de la creatinina. El dosaje de creatinina se puede hacer en sangre y en orina, ¿ya? En sangre y en orina. Los niveles de creatinina deben de ser bajos, no deben ser valores aumentados. Un valor aumentado de creatinina, ¿qué te puede indicar? Daño renal, ¿ya? Un daño renal, algún tipo de nefropatía, te puede indicar también nefropatía diabética, te puede indicar eclampsia. O sea, esta es una hipertensión severa en el embarazo, ¿no? Puede haber convulsiones, ¿ya? Aquí puede haber convulsiones, eclampsia y algún tipo de daño renal, ¿ya? Niveles elevados, ¿ya? Y finalmente, esto aquí les he colocado para que se acuerden. El metabolismo de proteínas en una gestante, ¿ya? El embarazo es un estado metabólico anabólico. En el caso de proteínas, el tipo de metabolismo que ocurre con las proteínas en una gestante es eminentemente de tipo anabólico. ¿Por qué debe ser de tipo anabólico? Por la síntesis de proteínas, ¿ya? En una gestante hay un aumento de la síntesis de proteínas y en este caso estas proteínas sintetizadas son importantes para el crecimiento fetal y para el desarrollo placentario. Por eso es anabólico, ¿no? En el caso del metabolismo de proteínas, ¿ya? Hay un incremento del volumen sanguíneo materno, ¿ya? Hay un aumento de líquido en el organismo en el caso de la gestante, ¿ya? Existe un balance de nitrogenado positivo debido a la síntesis de proteínas que ocurre en la gestante, sobre todo en el segundo y tercer trimestre del embarazo. Los aminoácidos son esenciales para los tejidos, para las enzimas y para las hormonas, tanto para la mamá como para el bebé, ¿ya? Importancias clínicas y nutricionales. El requerimiento proteico se incrementa en una gestante. Hay que aumentar de la cantidad de proteínas normales que ocurre en una persona adulta. A esa cantidad de proteínas le tenemos que aumentar 25 gramos adicionales de proteína, ¿ya? Aproximadamente es lo que tenemos que adicionar. 25 gramos de proteína al día, más 25 gramos de proteína, de gramos de proteína al día, ¿ya? En una gestante. La prioridad es la ingesta de aminoácidos esenciales, ¿ya? O sea, aminoácidos que el organismo no va a poder sintetizar. Este tipo de aminoácidos los encontramos en alimentos, principalmente en el caso de los cereales, ¿no? Ahí están los esenciales, ¿ya? Entonces hay una adaptación materna, hay menor degradación de proteínas, mejor reutilización proteica, ¿no? Eso ocurre en la gestación. Ahora, el déficit proteico. ¿Qué ocurre si hay un déficit proteico en la gestación? ¿Ya? Hay una restricción del crecimiento intrauterino, hay bajo peso al nacer y mayor riesgo materno. ¿Ya? Esas son consecuencias del déficit de proteína que podría ocurrir en una gestante. Es por lo tanto importante una dieta adecuada para favorecer un embarazo saludable. ¿Ya? Entonces, es todo lo referente a lo que vendría a ser metabolismo de lípidos y metabolismo de proteínas. ¿Ya?